Listo. Este es el último tema del curso, ¿ok? Es un tema corto, así que no creo demorarnos más de una hora máximo. Esta clase es bien corta porque es solamente teoría, ¿de acuerdo? El último tema que va a ser evaluado para el final es el tema de principios. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, vamos a ver hoy, es el último tema del curso. Pero antes de comenzar, por el grupo de WhatsApp les comenté los horarios de finales, ¿ok? Nosotros arrancamos el día viernes. Bueno, en sí el día viernes, mañana y pasado voy a ver algunos ejercicios de este tema y a partir del día viernes ya vamos a ir repasando, vamos a hacer un repaso general del curso y el día domingo arrancan nuestros seminarios para finales. Ya les puse los horarios ahí. Vamos a arrancar del domingo hasta el día viernes sin parar, o sea, 6 seminarios, 6 exámenes finales pasados, todos para marcar. Igual, lo que les quería comentar era también que ustedes les pregunten a sus profesores cómo va a ser el examen. Yo asumo que va a ser para marcar, como el ciclo pasado, pero igual me van comentando si hay algún cambio, ¿ok? Por A o B, tú no puedes ingresar a algún horario porque estás estudiando para mate o para otros cursos, no hay problema. Todas nuestras clases, al ser virtuales, se graban y ustedes ya saben el uso de la plataforma. Pero sí o sí tienen que ver los 6 seminarios que yo voy a hacer para el final, para que te saques buena nota. Porque si tú de esos 6 seminarios que yo voy a hacer para el final, por un tema de tiempo, solo haces 2, no te aseguro nada. ¿Ok? Entonces, si quieres sacarte buena nota, tienes que hacer todos los finales que nosotros vamos a ir haciendo durante la semana, esta y la próxima. Pero sí o sí, como ya les comenté, sí o sí tienen que hacer todos los seminarios que nosotros hacemos en clase. Todos. Ya ustedes se organizan, ya ustedes ven su tiempo, en qué horario ustedes ven la clase grabada, eso no importa. La cuestión es que hagan todos los seminarios que yo voy a hacer a partir del día de domingo. El horario ya lo puse por el grupo de WhatsApp, agéndenlo por favor. Son los únicos horarios que tengo porque a muchos se les cruza clases, etcétera, entonces lo he puesto como tarde-noche, ¿ok? Igual vuelvo a repetir para aquellas personas que recién entran, si no puedes entrar a algún seminario, no hay problema. La cuestión es que lo veas después, en el momento que tú necesites verlo, en el momento que estés libre, no importa. La cuestión es que veas todos los seminarios que nosotros vamos a hacer para el final, ¿ok? Y te apuesto que te vas a sacar más de 10. Pero si es que ves todos los seminarios de finales y también te voy a enviar algunas teorías, ya te voy a ir enviando durante la semana, ya que el final de funda es todavía el próximo, ¿sabes? El último final que vas a tener. Entonces tenemos tiempo para estudiar. Ya ustedes simplemente se tienen que organizar. ¿Ok? Listo, entonces vamos a comenzar hoy, como les dije, un tema, una clase bien corta, porque vamos a ver el último tema de principios de contabilidad generalmente aceptados. No sé si ya lo han visto con sus profes, que también se le conoce como PCGA. Hay JPs o profesor que en vez de decir principios de contabilidad generalmente aceptados, le dicen PCGA, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los principios? Ustedes saben que la contabilidad es como el derecho. La contabilidad tiene reglas para registrar una transacción y estas reglas son los principios. Existen diversos principios contables, pero para efectos del curso y para efectos de tu final, solamente vamos a repasar 14 a 15 principios contables, ¿ok? Para tu final, el tema de principios te puede venir entre 2 a 3 a 4 preguntas, no más. ¿Ok? Pero es importante porque te lo pueden, más que todo te lo toman de forma teórica. Entonces, sí o sí, la parte de principios para tu final no puedes fallar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Tienes que aprenderte todos estos principios de memoria para tu final. Comenzamos con el primer principio llamado empresa en marcha o continuidad. Pueden ser llamados como empresa en marcha o continuidad. Tienen que saber que hay sinónimos, ¿ok? ¿Y qué es el principio de empresa en marcha o continuidad? Vamos a leer, aquí está todo bien específico. Dice, este principio de empresa en marcha te dice, te menciona que los estados financieros se formulan considerando que la vida de la empresa es indefinida.
Por lo tanto, se espera que el negocio perdure y, por supuesto, se desarrolle en el tiempo, no que se extinga. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el principio de empresa en marcha te dice que los estados financieros se elaboran imaginando, pensando que la empresa que tú has creado no va a cerrar. Tiene una vida indefinida que siempre te va a ir bien y nunca vas a cerrar. Eso significa el principio de empresa en marcha. Un ejemplo, por ejemplo, cuando tú creas una empresa, cualquier empresa, se asume implícitamente que la empresa continuará en el tiempo, que no cerrará. Eso significa el principio de empresa en marcha. Preguntas por empresa en marcha. ¿Quedó claro? Ok, pasamos al segundo principio. Principio del devengado. ¿Qué dice el principio del devengado? Primero vamos a leer lo que dice, luego lo vamos a decir con nuestras propias palabras. Vamos con el principio del devengado. Dice, según este principio, un ingreso o un gasto deben reconocerse o registrarse en el ejercicio, independientemente si se ha cobrado o pagado. Sin embargo, el principio del devengado se centra más que todo en los gastos. O sea, el principio del devengado lo que te dice, y es lo que nosotros hemos ido mencionando desde el inicio del curso, es que los gastos se registran en el momento que se originan. No te interesa si lo has pagado o no. Y no sé si ustedes recordarán, pero el principio del devengado lo usamos desde ecuación contable. Cada vez que yo les decía, cuando registran un gasto, no importa si se paga o no, ya, detrás de eso estaba el principio del devengado. O sea, en otras palabras, el principio del devengado, su enfoque, de acuerdo, su objetivo, lo que te dice es que cuando tú registras un gasto, no importa si lo pagas o no. Si el gasto se pagó o no, no me interesa. Los gastos siempre se registran al momento que se ha originado. No te interesa si se paga o no. Eso es el principio del devengado. ¿Preguntas por el principio del devengado? Ok. Pasamos al tercer principio. Principio de entidad mercantil o también conocido como ente. Vamos a ver qué dice el principio de entidad mercantil o ente. Dice, este principio nos dice que la empresa es una persona distinta de la de su dueño. Es decir, no hay que confundir ni mezclar las actividades del negocio con las actividades personales de los dueños. ¿Qué quiere decir? El principio de ente lo que te dice, en otras palabras, que hay que diferenciar las actividades personales, o sea, las actividades de los dueños de la empresa con las actividades de la empresa. No es lo mismo una actividad del dueño que una actividad de la empresa. No puedes mezclarlo. Un ejemplo, vamos a leer el ejemplo. Dice, por ejemplo, si los gastos personales o familiares del dueño se dedujeran como gastos de la empresa, o sea, si un gasto personal del dueño lo pasas como un gasto de la empresa, en ese preciso momento estarías incumpliendo el principio de ente o entidad mercantil. ¿Por qué? Porque el principio de ente lo que te dice es que tú no puedes mezclar las actividades de los dueños con las actividades de la empresa. Entonces, si tú registras un gasto personal del dueño como un gasto de la empresa, en ese preciso momento estarías violando o incumpliendo este principio. ¿Quedó claro el principio de ente o entidad mercantil? ¿Quedó claro su enfoque, su objetivo? Ok, este sería el tercer principio. Vamos al cuarto principio. Moneda común denominador. ¿Qué dice el principio de moneda común denominador? Vamos a leer aquí. Dice, se considera que la unidad monetaria es el medio más efectivo para expresar el capital y los intercambios de bienes y servicios. La moneda es el medio de cambio por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué te dice el problema que la moneda es el medio de cambio por excelencia? Dice, con esto quiero decir que la empresa puede comprar 300 uniformes, puede comprar 900 mesas,
puede comprar 500 kilogramos de papel o cualquier otra cosa y todos estos componentes se pueden expresar homogéneamente utilizando un factor común denominado la moneda. Ejemplo, en los estados financieros, todo lo que la empresa compró, en nuestro ejemplo, imagínate que tú compras 300 uniformes, 900 mesas y 500 kilogramos de papel. Ustedes saben que en los estados financieros no pueden registrarlo en kilogramos, ni en mesas, ni en uniformes. Entonces, como todas estas compras que tú has hecho tienen diferente medida, uno es uniformes, otro es mesas, otro es kilogramos, entonces para unificar todo eso y que lo puedas registrar, la moneda es el factor común. ¿Qué quiere decir eso? Que en los estados financieros, todo lo que la empresa compró, ya sean uniformes, mesas, kilogramos, entre otros, se expresa siempre en la moneda del país de origen donde elaboras el estado financiero. En nuestro caso, los soles. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el principio de la moneda común denominador lo que te dice es que la moneda es ese factor común donde tú puedes comprar, por ejemplo, uniformes, puedes comprar mesas, puedes comprar kilogramos, pero al momento de registrarlo todo lo conviertes en soles. Entonces, la moneda común denominador te dice que cuando elaboras los estados financieros siempre tiene que estar expresado en una moneda. Y esa moneda que tiene que estar expresado es donde tú estés elaborando tus estados. Si estás en Perú, la moneda sería, tus estados financieros tendría que estar expresado en soles. Si estás en Europa, los estados financieros tienen que estar expresados en euros. O sea, siempre los estados financieros, ustedes que han hecho sus trabajos, siempre todos sus estados financieros siempre estaban expresados en soles. Detrás de eso estaba la moneda común denominador. ¿Quedó claro el principio de moneda común denominador? Ok. Pasamos al siguiente principio, otro principio muy importante, el principio del periodo. ¿Qué dice el principio del periodo? Vamos a leer lo que dice en el resumen. Dice, como la empresa está en marcha, su vida se tiene que dividir en determinados periodos o ejercicios que permitan la medición de sus resultados y su evolución a través de la comparación entre periodos. Las actividades de una empresa pueden ser divididos en periodos diferentes dependiendo de la necesidad de información que se tenga. Ejemplo, lo que te quiere decir el principio del periodo es que tus estados financieros pueden estar expresados en el periodo que tú requieras. Por ejemplo, puede ser bimestral, tus estados financieros pueden estar expresados de manera anual, de manera mensual, de manera semestral, depende de lo que tú requieras. Por eso en el ejemplo que te he puesto es, por ejemplo, ustedes son los dueños de una empresa y quieren analizar sus estados financieros y quieren saber cuál fue el resultado de sus operaciones en tu empresa. Y para ello te tienes que preguntar, ¿de qué tiempo estamos hablando? O sea, ¿de qué resultados de operaciones quieres saber? ¿De un mes? ¿Quieres saber de 2 meses? ¿Quieres saber de 3 meses? ¿Quieres saber de un año? Por eso el periodo es muy importante. Todos los estados financieros siempre tienen un periodo de análisis. Y ese periodo, ya sea mensual, bimestral, trimestral, depende de tus requerimientos, depende de lo que tú quieras analizar. Si tú quieres analizar por un año, entonces tus estados tienen que estar elaborados por un año. Si tú quieres analizar mensualmente, entonces tus estados financieros tienen que ser mensuales. Me dejo entender. Y detrás de eso, detrás de esa fecha que nosotros siempre ponemos en los estados financieros, está el principio de periodo. ¿Preguntas por el principio de periodo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, implícitamente todos estos principios que hemos mencionado hasta el momento, estos 5, lo hemos usado desde el inicio del curso. Por ejemplo, el periodo lo hemos usado cuando armamos estados financieros. Siempre ponemos del 1 de enero del 2020 al 15 de abril del 2020. Ya, eso es un periodo. ¿Por qué colocamos eso en los estados financieros? Porque hay un principio que te habla del periodo,
que en todos los estados financieros tiene que ser con un periodo específico. Moneda común denominador, también lo hemos usado a lo largo del curso, cuando elaboré mis estados financieros. Yo cuando elaboré mis estados financieros para mi trabajo integral, todos mis estados financieros estaban en una moneda expresado en soles. Entonces, implícitamente ya estabas usando el principio llamado moneda común denominador. Entidad mercantil o ente, también lo hemos usado a lo largo del curso. Por ejemplo, si era un gasto personal, ustedes no lo ponían como gasto de la empresa. Un gasto personal de un dueño, de un accionista, ¿ustedes cómo lo registraban? Como cuenta por cobrar el personal. ¿Por qué no lo registraban como gasto? Porque implícitamente estabas usando el principio de ente. ¿Qué te dice el principio de ente? Que no puedes mezclar las actividades de una persona con las actividades de la empresa. Por eso, y ustedes lo han registrado en su trabajo integrador, cuando había un gasto personal, un gasto de un dueño, ustedes siempre lo registraban como cuenta por cobrar al personal y no como gasto. ¿Por qué? Porque detrás de eso ya estabas usando implícitamente el principio de ente. ¿Se dieron cuenta? Devengado lo has usado desde el primer día de clase de fundamentos. ¿Por qué? El devengado básicamente se centra en los gastos. Entonces, cuando tú registras un gasto, detrás de ese asiento, el principio involucrado sería el devengado. ¿Por qué? Porque el devengado, ¿qué te dice? Que los gastos siempre se registran independientemente si se pagan o no. Entonces, cuando tú has registrado gasto por sueldo, gasto por LAT, gasto por depreciación o cualquier otro gasto, detrás de ese asiento de gasto ya estabas usando el principio del devengado. ¿Se dieron cuenta? O sea, todos estos principios que hemos visto lo has usado desde el primer día de clase. Solamente que no sabías. Me dejo entender. Entonces son principios que nosotros ya lo hemos venido usando implícitamente durante todo el curso, solamente que ahora ya sabes a mayor detalle qué significa cada principio, cada regla. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta por los 5 primeros principios, ya sea empresa en marcha, devengado, ente, moneda común denominador o periodo? ¿Alguien de ustedes quiere que repita algún principio que no les haya quedado claro? Ok, listo, entonces continúo. Ya sabemos los primeros 5 principios. Dime, Álvaro, te escucho. Álvaro, ¿tienes una pregunta? No, disculpa, profesora. Sí. Esto con respecto a entidad mercantil o ente, o sea, la diferencia es que una es tipo de la empresa, otra es del dueño, pero tipo, ¿Cómo es ¿cuándo la te lo van a diferencia? decir? No hay diferencia aquí. O es entidad mercantil o ente. Es su sinónimo. Así se llama el principio. Ah, ya. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa ese principio? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese principio? Ese principio lo que te dice es que las actividades personales no se pueden mezclar con las actividades de la empresa. Si tú, por ejemplo, como el ejemplo que puse aquí, ¿no? Si tú, por ejemplo, mezclas un gasto personal y lo pones como gasto de la empresa, ahí estarías incumpliendo el principio de ente. Porque no puedes mezclar las actividades del dueño con las actividades de la empresa. ¿Sí, Álvaro? Eso es Sí, básicamente profesora. el principio. Ya, ok. Listo. Romy me pregunta, ¿puedes repetir lo de la empresa en marcha? Sí. ¿Qué es lo que te dice empresa en marcha? Empresa en marcha es un principio muy general, Romina, donde lo que te dice el principio de empresa en marcha es que cuando tú creas los estados financieros, obviamente tú creas estados financieros, Romina, porque tienes una empresa. Entonces, esa empresa se asume que cuando tú creas estados financieros se asume que esta empresa no tiene fecha de caducidad, o sea, siempre va a funcionar, por así decirlo, o sea, nunca vas a cerrar. Eso es lo que dice empresa en marcha, que cuando tú creas una empresa, la empresa va a perdurar en el tiempo, nunca va a cerrar, o sea, nunca te va a ir mal, por así decirlo. Entonces, nunca vas a cerrar, siempre vas a operar. Eso es lo que significa empresa en marcha, Romy. Listo, Camila me pone,
El de devengado, ya. El principio del devengado lo que te dice es que cuando tú registras un gasto, sea el gasto que sea, gasto por sueldo, gasto por luz, gasto por publicidad o cualquier otro gasto, el principio del devengado lo que te dice es que cuando registras un gasto, lo tienes que hacer independientemente si se ha pagado o no. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un gasto de sueldo del mes de enero y no se pagó, no me interesa. Igual lo registras. ¿Por qué? Porque detrás de ahí, detrás de ese concepto está el devengado, que ustedes ya saben desde el primer tema, ¿no? Que todos los gastos siempre se registran independientemente si se ha pagado o no. Eso es el principio del devengado. ¿Me avisas, Camila, si te quedó claro? Sí, sí me quedó claro. Listo, Cami. ¿Alguna otra pregunta para pasar a los otros 5 más? Ok, seguimos entonces, seguimos. Entonces, hemos ahora aprendido 5 principios. Empresa en marcha, devengado, ente, moneda común denominador y periodo. Vamos ahora a 5 principios más. Ya, comenzamos con este principio que se llama, acá te he puesto 3 sinónimos. Seguimos con otros principios. Por ejemplo, el principio del costo histórico, así se llama, ese es un nombre común, o valuación al costo, que también lo puedes llamar así, o costo como base de evaluación. Tiene 3 nombres, ¿ok? Lo vamos a llamar para términos prácticos costo histórico, que es como que el nombre más común. ¿Qué te dice el principio del costo histórico? Dice, este principio nos dice que debe de prevalecer el costo de adquisición por ser cierto, real, concreto y objetivo. O sea, es decir, solo registro en mis libros contables el costo del activo que compré. No me interesa el valor de mercado o cualquier otro valor que nazca después de mi compra. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hoy ustedes compran un vehículo a 20,000 soles, entonces en sus asientos contables lo tienes que registrar con el precio de compra, con 20,000. Si más adelante pasa el tiempo y tu vehículo en el mercado aumentó su valor, ya no vale 20,000, sino ahora vale 200,000, no te interesa. Gina, ¿por qué no me interesa si mi vehículo está aumentando el valor? No te interesa por el principio del costo histórico. ¿Qué te dice el principio del costo histórico? Que tú en los asientos contables solo debes de registrar al precio que lo compraste. Si lo compraste en 20,000, lo registras en 20,000. No te interesa si de acá a 2 años el valor aumentó, el valor disminuyó, no te interesa. Tú solo lo debes de registrar al precio que compraste el activo. Y acá te puse un ejemplo. Dice, si compro un activo fijo en 5,000 soles, pues lo registro con esa misma cantidad. Si tú compraste un activo por 5,000, en tus asientos contables los registras por 5,000. Si después de un año, imagínate, después de un año en el mercado, ese activo fijo que lo habías comprado en 5,000 soles, ahora está 20,000. La pregunta que me hago es, ¿tengo que hacer algo con este nuevo valor del mercado? Pues no. Si ahora ese activo fijo después de un año está a 20,000 soles, no hago nada. No aumento absolutamente nada, no hago ningún asiento ni nada. No me interesa. Si en el mercado ese activo fijo está a 1,000,000, no me importa. Yo lo compré en 5,000, así que yo lo registré por 5,000. Si al día siguiente ese activo fijo vale 1,000,000, no me interesa. ¿Por qué? Porque este principio, vuelvo a repetir, este principio del costo histórico lo que te dice es que solo te interesa el valor que compraste. Al valor de compra es lo que se registra, no te interesa el valor de mercado. Si en el mercado, después de un día, después de un año, ese activo fijo vale más o vale menos, no te importa. ¿Preguntas por el principio costo histórico? Entonces, en resumen, para cerrar este principio, el costo histórico compara 2 valores. El valor de compra, que es el valor que tú tienes que registrar en tus asientos contables, y el valor de mercado, que es un valor que no te interesa.
¿Preguntas, dudas por el principio del costo histórico? Ok, pasamos al siguiente principio, principio de objetividad, otro principio. Vamos a leer qué dice el resumen. El principio de objetividad te dice, este principio menciona que se debe de contar con toda la documentación sustentatoria o de respaldo de las operaciones que se realizan para poder verificar la información registrada en los libros de contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier transacción que tú tengas en tu empresa, para que lo puedas registrar, según el principio de objetividad, tienes que tener una documentación sustentatoria. ¿Qué son las documentaciones sustentatorias? Una boleta, una factura. O sea, para que tú puedas registrar todas tus transacciones, ya sean gastos, ingresos, compra o venta de mercadería, cualquier transacción que tengas, según el principio de objetividad, para que tú lo puedas registrar, tienes que tener documentación que sustenten esas transacciones. ¿Qué documentación sustentan esas transacciones? Las boletas y las facturas. Eso es lo que te dice el principio de objetividad. Tienes que contar con comprobantes de pago para poder registrar mis transacciones en la empresa. ¿Preguntas por el principio de objetividad? Ok, pasamos a otro principio, el principio de equidad. Vamos a leer qué dice el principio de equidad. Dice, a través de este principio se asegura que la información contable no se elabore con la finalidad de favorecer determinados intereses particulares. O sea, lo que te dice el principio de equidad es que tus estados financieros tienen que estar elaborados sin favorecer ningún interés particular. Luego también te dice, por el contrario, la situación de la empresa debe demostrarse con justicia y equilibrio, guardando imparcialidad frente a los intereses de los dueños de la empresa, de los trabajadores, del Estado y de todo aquello cuyo interés de algún modo entre en juego en una empresa. O sea, en otras palabras, lo que te dice el principio de equidad es que cuando tú estés elaborando tus estados financieros, no tienes que favorecer a ningún interés particular, ni del Estado, ni del dueño y de ningún trabajador. Ejemplo, dice, imagínate que una empresa tiene un ejercicio, en su ejercicio en el año, le salió una utilidad de 10.000 soles. Entonces, ustedes saben que cuando ustedes tienen una utilidad de 10.000 soles, se tiene que pagar obviamente el 29.5% al Estado, que es el impuesto a la renta. Entonces, si tú tienes más utilidad, más vas a pagar al Estado. Pero, ¿qué pasa si un contador les dice, ¿sabes qué? Hay que bajar la utilidad. Hay que bajar la utilidad para que sea menos y así pagar menos al Estado. En ese preciso momento que tú piensas que hay que bajar la utilidad para pagar menos al Estado, estás incumpliendo el principio de equidad. ¿Por qué? Porque estás favoreciendo un interés particular del dueño. ¿Cuál es ese interés particular? Pagar menos al Estado. Si ustedes son contadores de Bacus, imagínense, y el dueño les dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que la utilidad sea 10.000, no quiero porque voy a pagar mucho al Estado, quiero que sea 100. Ya, si ustedes les hacen caso al dueño, estarían incumpliendo el principio de equidad. Porque el principio de equidad lo que te dice es que tú tienes que elaborar tus estados financieros sin favorecer ningún interés particular, ni del dueño, ni del Estado, ni de un trabajador, qué sé yo. Entonces tengan cuidado con este principio de equidad. ¿Preguntas por el principio de equidad? ¿Quedó claro cuál es el objetivo del principio de equidad? Esto es un principio que viene mucho en los finales. Entonces recuerda. Ok, pasamos al siguiente principio, el principio de realización. El principio de realización es muy parecido al de vengado,
Solamente, no sé si ustedes se acuerdan, pero el principio del devengado se enfocaba en los gastos. En cambio, el principio de realización se enfoca en los ingresos. ¿Qué es lo que te dice? Vamos a leer. Dice, este principio te menciona que los ingresos se reconocen cuando se realizan, independientemente si se ha cobrado o no. Y eso se aplica cada vez que ustedes registran un ingreso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes registran un ingreso, independientemente si tú has cobrado o no, igual se registra. Detrás de eso está el principio de realización. O sea, en otras palabras, el principio de realización se centra más que todo en las transacciones de ingresos. Cualquier asiento de ingreso que tú tengas, como por ejemplo una venta de mercadería, cualquier asiento de venta que tú tengas, el principio involucrado es el principio de realización. ¿Preguntas por el principio de realización? Ok, pasamos a otro principio, el principio de asociación. El principio de asociación, según este principio, te dice, el gasto que ha contribuido a generar un ingreso debe presentarse junto con dicho ingreso. ¿Qué significa eso? El principio de asociación se enfoca en un asiento particular que es el asiento del costo de venta. Cada vez que tú haces asiento de costo de venta, ustedes ya saben cómo es el asiento del costo de venta, cada vez que ustedes realizan el asiento del costo de venta, el principio involucrado es asociación. ¿Por qué? Porque el costo de venta, como ustedes ya saben, es un gasto, pero es un gasto que te ha contribuido a generar un ingreso. ¿Por qué? Porque el costo de venta solamente existe cuando tú vendes mercadería. Entonces, el costo de venta cumple con la definición del principio de asociación, porque el costo de venta, como solo nace cuando vendo mercadería, entonces es un gasto, el costo de venta es un gasto que ha contribuido a generar un ingreso, porque ese costo de venta solamente lo puedo registrar siempre y cuando tenga un ingreso por venta. Entonces, por eso se dice que el principio de asociación solamente se enfoca en el asiento del costo de venta. Es decir, que cualquier asiento del costo de venta que tú registres, sea en sistema periódico o en sistema permanente, el principio relacionado es el de asociación, siempre. ¿Preguntas por el principio de asociación? Y por último, para terminar con esta primera parte, porque me falta algunos más, exposición. Otro principio, el principio de exposición. ¿Qué te dice el principio de exposición? Exposición es exponer. Entonces dice, este principio menciona que la información financiera debe presentarse de manera clara, legible, transparente, confiable y sin distorsiones para que el usuario de dicha información tome decisiones sobre bases verdaderas, ciertas y concretas. O sea, en otras palabras, lo que te dicen es que cada vez que tú elabores algún estado financiero, tiene que ser la información que tú coloques, tiene que ser clara, legible, transparente, confiable, para que otra persona, otro usuario, pueda tomar decisiones en base a tus estados financieros. Y si es posible, dice, y de ser necesario, puedes colocar notas en los estados financieros. ¿Qué son notas? Las notas en los estados financieros es para explicar alguna cuenta más a fondo. Por ejemplo, si tú quieres hacer una nota de los vehículos, es para explicar qué pasó con los vehículos. En las notas de los estados financieros, tú explicas la cuenta de manera detallada. Porque cuando tú haces un estado financiero, tú pones vehículo 1000, pero yo no sé por qué te salió 1000. Entonces, si tú quieres explicar por qué salió ese número, puedes hacer una nota. Y en esa nota puedes explicar qué pasó con el vehículo, por qué te salió 1000, de repente se perdió un vehículo, se quemó, compraste otro vehículo, qué sé yo. Cualquier especificación que quieres hacer
en una cuenta del estado financiero, lo puedes hacer en las notas. Y detrás de eso está el principio de exposición. Hasta ahí, ¿alguna pregunta por estos principios que acabo de mencionar? Costo histórico, objetividad, equidad, realización, asociación o exposición. ¿Alguien quiere que repite algún principio que no quedó claro? ¿Quedó claro todos estos 6 principios que acabo de explicar? Gina, ¿puedes repetir el de realización? Sí, el principio de realización, Cami, es igualito que el de vengado, solamente que el principio de realización se enfoca en los ingresos. Y te dicen que cuando tú registras un ingreso, lo tienes que registrar independientemente si lo has cobrado o no. Si has cobrado ese ingreso o no lo has cobrado, igual se registra. Eso es lo que te dice el principio de realización. Es parecido al de vengado, Cami, solo que el de vengado se centra en el gasto. En cambio, el de realización se centra en el ingreso. Ya está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta de alguno de estos 6 principios que estoy proyectando? Ok. Ahora, ¿cómo debo de estudiar estos principios para mi examen final? Tienes que aprender qué significa cada principio. Si sabes qué significa cada principio, las preguntas que vamos a hacer más adelante de finales pasados te va a parecer lo más fácil del mundo. Pero tienes que saber qué significa cada principio, tienes que aprenderte. Eso es lo primero. ¿Ok? Y por último, los últimos principios, estos 4, y con eso cerramos. Hemos visto hasta el momento 11 principios. Ok, ahora nos faltan estos 4 últimos y ya tenemos nuestros 15 principios que entra en el final. Vamos a comenzar con el bien económico. Otro principio. Principio del bien económico. ¿Qué dice? Este principio te menciona que para elaborar los estados financieros solo debemos de tener en cuenta aquellos bienes materiales o inmateriales susceptibles a ser valorizados en términos monetarios. O sea, en otras palabras, para la contabilidad, todo lo que tú tienes que registrar en la contabilidad tiene que ser valorizado en términos monetarios, en dinero. En este sentido, por ejemplo, la amistad, el compañerismo u otro tipo de afecto en el trabajo no son considerados para efectos contables, ya que no se puede valorizar en soles, en dólares o en ninguna otra moneda. Por ejemplo, ¿alguna vez nosotros hemos registrado una transacción de la amistad? No, porque los sentimientos, la amistad, el compañerismo, el amor o lo que quieras, no se puede medir en términos de dinero. Entonces, para la contabilidad, lo único que se registra es aquello que tú puedas medirlo en términos monetarios, como por ejemplo una compra de mercadería. Si, por ejemplo, tú haces una compra de mercadería en kilogramos, esos kilogramos lo puedes pasar en términos monetarios, claro que sí. Tengo que saber el valor de cada kilogramo, 1 sol, 2 soles, 3 soles. En cambio, la amistad, si tú quieres registrar la amistad con tu compañero, ¿puedes hacer eso? No. Porque los sentimientos, como vuelvo a repetir, no se pueden valorizar en términos monetarios. No tiene una amistad, no vale 1 sol, no vale 2 soles, no vale 3, o sea, no lo puedes medir en términos de dinero. Entonces, el bien económico, eso es lo que te dice, para la contabilidad, todo lo que tú registras siempre tiene que tener un valor monetario. Si hay alguna transacción que no tiene un valor monetario o que no lo puedas expresar en dinero, entonces no se puede registrar. Eso es lo que te dice el bien económico. Preguntas. Ok, sigamos. Siguiente principio, este principio que te va a venir en el final, uniformidad o consistencia, siempre viene. Entonces, quiero que entiendas qué significa, porque en todos los finales siempre te entra una pregunta de uniformidad o consistencia. Dice, este principio menciona que de un periodo a otro y para situaciones u operaciones similares debe aplicarse los mismos métodos, las mismas reglas, similares sistemas, entre otros.
salvo que a través de un estudio técnico se evidencie o demuestre la necesidad del cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú estás aplicando, y acá te he puesto un ejemplo básico que siempre viene en un examen, dice, por ejemplo, si en un periodo tú estás usando un método de depreciación A y luego quieres cambiar sin ninguna justificación a otro método, ahí estarías incumpliendo el principio de uniformidad. O sea, si tú este año estás usando el principio, el método lineal, porque hay un método de depreciación que se llama lineal, imagínate un método A, y mañana te levantaste y quieres cambiar de método, ya no te gusta el método A, quieres cambiar a otro método, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el principio de uniformidad te dice, como su propio nombre lo dice, uniforme, que tú tienes que usar ese método hasta que termine el año y para siempre. Ahora, si tú lo quieres cambiar, si tú quieres cambiar un método en tu empresa, tiene que haber una justificación razonable. Si tú has hecho un estudio y tienes la justificación razonable del cambio, lo puedes hacer. Caso contrario, el principio de uniformidad te dice que no puedes cambiar de método. Otro ejemplo, el método de registro. Ustedes saben que existen dos métodos de registro, periódico o permanente. Entonces, dice, imagínate que tú estás usando el método periódico en tu empresa y de la nada lo quieres cambiar al sistema permanente. ¿Puedes hacer eso? No. El principio de uniformidad te dice que no puedes cambiar de método de registro cuando a ti se te dé la gana. Si lo quieres cambiar, si quieres pasar del método periódico, quieres pasar al método permanente, lo puedes hacer sí, siempre y cuando tengas una justificación razonable. Hayas hecho un estudio y dices, ok, yo ya hice mi estudio técnico y es mejor usar el otro sistema. Ahí puedes cambiarlo. Pero si no has hecho ningún estudio y simplemente te levantaste y dijiste, ya no quiero periódico, ahora quiero permanente, no lo puedes cambiar. ¿Quedó claro el principio de uniformidad o consistencia? Entonces, en otras palabras, el principio de uniformidad o consistencia lo que te dice es que tú no puedes cambiar de un método a otro si no tienes una justificación. Eso es lo que te dice el principio de uniformidad. ¿Preguntas por el principio de uniformidad? Listo. Pasamos al siguiente principio, principio de materialidad o importancia relativa, como también se le conoce. A ver, ¿qué dice el principio de materialidad o importancia relativa? Me interesa más este segundo punto. Dice, este principio lo que te menciona es que si compras un activo fijo y el monto de ese activo es pequeño o no material en comparación a los montos que tienes en los activos fijos, entonces no es activo fijo, sino que es un gasto. Y ahora te explico qué significa. Imagínense ustedes que compraron un activo fijo que es una calculadora, ¿ok? Compraron un activo fijo que es una calculadora y les costó 100 soles. Entonces, ustedes saben que los activos fijos se registran como activos fijos. Entonces, si ustedes compraron una calculadora y esa calculadora te costó 100 soles, ustedes lo lógico, lo normal sería que lo registren como un activo fijo. Sin embargo, este principio de materialidad te dice, si el costo de ese activo fijo es muy pequeñito, imagínate que tú tienes en tus estados financieros un activo fijo de 2 millones de soles. Entonces, comprar una calculadora que te costó 100 soles es tan pequeñito el monto, que es tan insignificante, entonces el principio de materialidad te dice que si estás comprando un activo como la calculadora en nuestro ejemplo, que su monto es muy pequeñito, entonces no lo registres como activo, te dice el principio de materialidad. Entonces, ¿cómo lo registro? Como gasto. Cuando compras activos fijos con un valor muy pequeñito en comparación a los activos fijos que tú tienes en tu empresa, el principio de materialidad te dice que no lo registres como activo, sino como gasto. Eso es lo que se enfoca el principio de materialidad. ¿Preguntas por el principio de materialidad?
Ok, y por último, y con eso cerramos la clase y bueno, y cerramos el curso, el principio del conservador o prudencia. Vamos a leer qué dice el principio de conservador o prudencia. El principio del conservadurismo o conservador o prudencia te dice, este principio indica que en caso de presentarse varias situaciones, se debe elegir la solución que tenga menos posibilidad de sobrevaluar el activo. En otras palabras, la alternativa menos optimista. O sea, ser conservador o el principio de conservadurismo o prudencia te dice que si tú tienes varias opciones, tienes que elegir la menos optimista. O sea, en otras palabras, la peor situación. Ejemplo. Imagínense que un cliente, ustedes son dueños de una empresa, y un cliente los demanda por 100.000 soles. Entonces, si ustedes son los dueños de la empresa y un cliente demanda a la empresa por 100.000 soles, imagínate que tu área legal te dice, ¿sabes qué? Hay un cliente que te ha demandado por 100.000 soles y tienes dos opciones. El 90% de ganar la demanda y el 10% de perder. ¿Cuál eliges? Según el principio de conservadurismo prudencia, si tengo dos opciones, tengo que elegir la menos optimista. ¿Cuál sería la menos optimista? Que pierdo. Entonces, si tú tienes un porcentaje pequeñito, no importa, pero tienes una opción de pérdida, tienes que elegir esa opción. ¿Y qué significa ponerte en el peor escenario? El peor escenario en mi ejemplo sería que pierda la demanda. Y si pierdo la demanda, tengo que pagar 100.000 soles. Entonces, ¿qué haces con eso? Provisionas. O sea, el principio de conservadurismo te dice, como te pones en el peor escenario, vas a agarrar de tu cajita 100.000 soles y lo vas a provisionar. O sea, lo vas a poner en otra parte por si es que pierdes, ya tienes el dinero listo para pagar al cliente. Eso es el principio de conservadurismo, ponerte en el peor escenario. Gina, pero ¿qué pasa si el porcentaje de pérdida es 1%? Igual me pongo en el peor escenario, igual. Siempre que tengas varias opciones, el principio de conservadurismo lo que te dice es ponte en el peor escenario. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? ¿Ganar o perder la demanda? Perder. Entonces, siempre te pones en el peor de los casos. Y eso significa el principio de conservadurismo o prudencia. Hasta ahí, ¿alguna pregunta por los 4 principios que hemos mencionado? Bien económico, uniformidad, materialidad o conservadurismo. ¿Alguien quiere que repita esos últimos 4? Profesora, ¿podría volver a repetir el de... Ah, no, el de importancia relativa? El de materialidad, Álvaro, lo que te dice es que si tú compras un activo fijo y el monto del activo fijo es muy pequeñito, es insignificante con respecto al monto que tú tienes en tus estados financieros, entonces el principio de materialidad te aconseja que no lo registres como activo, sino como gasto. Eso es lo que te dice. ¿Y eso por qué? O sea, tipo, ¿por qué como gasto? Es un principio, es una regla. Esa es la regla no se le cuestiona. Es una regla, es como una ley. Eso es lo que te dice el principio de materialidad, que si tu monto es pequeñito con respecto a lo que tienes en tus estados financieros, entonces no lo registres como activo fijo porque sería irrelevante. Es como el ejemplo que puse de la calculadora. Imagínate que tus activos fijos, Álvaro, sumen 2 millones de soles. Si tú compras una calculadora que te cuesta 100 soles, ¿afectaría algo en tu activo fijo? ¿Que vale 2 millones? No, porque el monto es tan pequeñito, o sea, 100 soles con respecto a los 2 millones que tú tienes. Es tan chiquitito el monto que como es tan insignificante, entonces, por el principio de materialidad, lo que te dice es, no lo registres como activo fijo, sería perder el tiempo, porque el monto es muy chiquitito, no es un activo. Entonces, regístralo como un gasto diverso. Y ya está, porque el monto es muy pequeñito, es tan insignificante que no afectaría a tus activos fijos. No sé si me dejo entender, Álvaro. Sí, o sea, es dependiendo de todo lo que tengas, si es importante. Exacto, es dependiendo de todo lo que tengas en tu estado financiero, 1 millón, 2 millones, 100 soles, dependiendo. De eso para ver si lo registras como activo fijo o como gasto. ¿Sí? ¿Quedó claro, Álvaro?
Sí, profesora. Listo. Por el chat me dice, por favor, repite el bien económico. Ok, voy a repetir el principio del bien económico. El principio del bien económico, Mauricio, lo que te dice es que en tus estados financieros solamente tienes que tomar en cuenta en tus estados financieros y en tu registro aquellas cosas que se puedan medir en términos de dinero, ya sean tangibles o intangibles, pero que se puedan medir en términos de dinero. Ejemplo, si tú compraste, Mauricio, 5 kilos de papa, imagínate que tú vendes papa, esa es tu mercadería, y compras 5 kilos de papa. Yo sé que los kilos no lo puedo registrar en mis estados financieros como kilos, pero tú puedes los kilos pasarlo a dinero. ¿Cómo paso los kilos en términos de dinero? Multiplicando el precio por kilo. Si cada kilo vale 10 soles y yo compré 5 kilos, entonces lo registro como 50 soles. O sea, el principio del bien económico te dice que cualquier cosa que tú quieras registrar tiene que ser en términos de dinero. Ejemplo, ¿qué cosas no se puede medir en términos monetarios? La amistad, por ejemplo, Mauricio. Si yo quiero medir la amistad que tú tienes con tu mejor amigo, por ejemplo, yo no lo puedo registrar, porque yo no puedo medir la amistad, los sentimientos en términos de plata. Yo no puedo decir que tu amistad vale 100 soles o vale 200. Por eso se dice que la amistad, los sentimientos, el compañerismo, para efectos contables, para efectos de la contabilidad, no se pueden registrar. ¿Por qué no se puede registrar cuánta amistad tengo con mi amigo? Porque no lo puedo cuantificar. No puedo saber en dinero cuánto vale la amistad. ¿Me dejo entender? Entonces, el bien económico se enfoca solamente en aquellas transacciones que tú puedes medirlo en términos de dinero. Como por ejemplo la compra de ropa, la compra de kilos de papa, qué sé yo, que lo puedes multiplicar cuánto vale el kilo y listo, ya lo tienes en dinero. Sí, Mauricio, no sé si quedó bien, claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Entonces, ahí nos quedaríamos en la clase de hoy, como les dije, era corta. Lo que sí necesito, por favor, que repasen para nuestra próxima clase es que necesito que repasen desde asientos contables. ¿Por qué? Porque para tu final te entra asientos, ajustes. Ajustes es un tema sumamente importante que te va a entrar por lo menos 3 a 4 preguntas de ajustes. Así que repasa los ajustes del costo de venta, el ajuste de un alquiler pagado por adelantado, el ajuste de una depreciación, etcétera. Voy a volver a reenviar todos los resúmenes por el grupo, ¿ok? Pero hay que repasar muy bien ajustes. ¿Qué más viene? Costos. En el final viene costos, un montón. Y obviamente viene principios. Balance constructivo no te viene, o sea, no te va a venir a armar un balance constructivo, pero te puede venir como teoría. ¿Qué es un balance constructivo? Los beneficios, qué sé yo. Pero como ejercicio, no. Entonces, para que ustedes vuelvan a repasar los temas, es asientos, ajustes, el tema de costos y este de acá que es principios. Balance constructivo como ejercicio no te entra. Ahora, antes del parcial, ¿qué tengo que estudiar? Les recomiendo que antes del parcial estudien el tema de los estados financieros, le den una repasada. Ecuación contable no entra, así que ecuación contable no lo miren. Pero sí repasen para que tengan una idea los estados financieros, los 4 estados financieros, eso es importante. Pero ecuación contable no. ¿Ok? Ah, y no se olviden, ratios, costo, volumen y utilidad también entra. Sí, o sea, te entra todo el curso menos ecuación contable. ¿Ok? Y es todo lo que ustedes han visto en su trabajo integrador. Todos esos temas que ustedes han visto en su trabajo integrador, asientos, ajustes, balance constructivo, ratios, estados financieros, todo eso te entra, incluyendo obviamente el tema de costos, que fue la última PC, y este tema de aquí, que es principios. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a tener clase viernes y domingo, lo que quiero hacer es el día de mañana y el día jueves vamos a repasar un poquito más con algunos ejercicios cómo funciona el tema de principios, este tema que hemos visto,
cómo funciona con ejercicios de exámenes pasados, ¿ok? Y a partir del día viernes hacia adelante, hacia toda la próxima semana que viene, vamos a hacer solo finales pasados, incluyendo todos los temas que ya les mencioné, ¿ok? Ya saben, si faltas alguna clase, qué sé yo, porque tienes que estudiar mate, eco u otro curso, que también estás ahí porque es difícil, qué sé yo, no hay problema, faltas normal, pero ya luego tú te organizas para que veas la clase. Pero sí te recomiendo que no omitas ninguna clase, porque todas las clases que voy a hacer para finales son importantes. ¿De acuerdo? Listo, chicos, entonces nada, voy a subir la grabación a la clase y nos vemos el día de mañana o el jueves y el viernes y también domingo. Esta semana tenemos domingo clase. ¿Ok? Listo. Chao, cuídense, Chao, estudien. profesora.